eh, aunque sabemos que todo lo bueno proviene de Dios, la buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también sabemos que la bendición de Dios no añade tristeza, es la que enriquece y no añade tristeza. Y ya con eso pareciera que fuese simplemente todo lo que necesitamos, es especial. Mire, en Dios hay abundancia y dice la Biblia que Dios es eh, capaz de hacer y darnos mucho más allá de lo que pedimos. De manera que lo que hemos probado hasta hoy de Dios es un poquito, es lo que podemos soportar con este cuerpo, con estas condiciones humanas en las cuales estamos viviendo. Pero la bendición de Dios es mucho más grande, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo espero que le haya dado tiempo eh, rumiar un poco, ¿no? Analizar un poco la enseñanza de los dos, tres domingos pasados. Yo entiendo que esto es un poco fuerte, pero es necesario. La única manera que nosotros podamos avanzar, crecer, es pudiendo, pues, entrar en la profundidad de la palabra de Dios. Y quizá, pues, alguno ha tenido algún choque, algún contratiempo, des el permiso, eh, estudie, oiga con atención, porque el problema es que a veces, como nos incomodan algunas cosas, no queremos escuchar. Y por no escuchar, entonces hacemos comentarios, sacamos conclusiones equivocadas de cosas que no se dicen en la enseñanza y nos dejamos llevar por las pasiones y hablamos mal de lo que no debemos hablar. Escuche con detenimiento, escuche con atención y podrá entender lo que dice la palabra de Dios. Hoy pues vamos a hacer un poquito más sencillo, un poquito más, no es leche, le, le- le adelanto, no es leche, pero sí es un poquito más sencillo, más fácil de comprender. Y bueno, gracias a Dios estamos preparándonos para la actividad el 18 de abril, 18, 19 y 20. Yo le animo a que aparte el tiempo, en esos días la gran mayoría no va a estar trabajando, vamos a tener actividad el viernes en la noche, el sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche. Saque el espacio, saque el tiempo. En la mañana vamos a estar enseñando doctrina con el favor de Dios. Hemos llamado a la asamblea que vamos a tener, eh, primera asamblea, primera asamblea doctrinal del año 2025, para que usted esté pendiente en la mañana, prepare, lleve donde apuntar, para que pueda ser de provecho y bendición. Y en las noches vamos a tener unos cultos con el propósito de alabar y adorar a nuestro Dios con toda libertad, de buscar el rostro de Dios, renovar fuerza, renovar el espíritu, los que por allí lo hayan dejado escapar, eh, pues avivar el fuego de Dios en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, pues Dios nos ayude. Necesitamos la fuerza, la fortaleza que viene de parte de Dios. Y pues le pido que por favor abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo 41. Voy a dar lectura a los 41 versículos de este capítulo para que usted pueda tener un contexto completo, eh, pues
Eh, no voy a ahondar en todo lo que está en el capítulo, pero sí necesito que usted tenga fresco lo que está allí escrito en el capítulo 9. Dice la palabra de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Gloria a Dios. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Voy al versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no, no es este el que se sentaba y mendigaba, pues, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Perdón, leo con sentido. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿Es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió,
Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este, perdón, no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros, acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Gloria a Dios. Bueno, por lo extenso de la lectura no puedo decir, vamos a leerlo una vez más, pero si tiene usted la necesidad después de volverlo a leer, tómese ese permiso. Y vamos a hablar bajo el título, ¿quién es ese hombre que se llama Jesús? Y voy a ir más despacio de lo habitual. Me disculpa, le pido disculpa porque voy a ir despacio, no es que yo quiera, sino la señal en este momento está bastante lenta y necesito darle tiempo al equipo para que no se corte las palabras al momento de ir hablando. Entonces, vamos a hablar, le dije, bajo el título, ¿quién es ese hombre que se llama Jesús? Y mucha gente ha escuchado hablar de Jesús. Incluso ahorita, ya el próximo mes, ya casi estamos a un mes de que vaya a celebrarse lo que llaman la Semana Santa, y allí pues hacen apología a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y por lo tanto usted ve que el mundo entero ha escuchado hablar de un Jesús. Incluso la gente ha tomado auge últimamente hablar de un Jesús histórico, porque no pueden negar que existió ese personaje llamado Jesús. Pero ¿quién es ese hombre que se llama Jesús? ¿Quién es ese hombre que se llama Jesús? Bueno, el relato que acabamos de leer eh, va a estar enmarcado, pues, eh, alrededor de un hombre que era ciego desde el nacimiento. Y aprovecho para decir que en la mente de algunas personas está la creencia errada que cuando un niño nace con alguna condición o una necesidad especial es porque hay pecado de por medio. Entonces empiezan a buscar quién fue el que pecó. Serían los padres, sería el que pecó el niño. Imagínense la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera, o sea que dentro del útero tuvo que haber pecado ese muchacho. Es totalmente absurda la pregunta. Y este pensamiento eh, está todavía en la mente de muchas personas por la ignorancia que hay en ello. Mire, ni nació con pecado, aunque nació ciego, no nació con pecado,
ni la condición de los padres era en pecado para que él naciese ciego. Esa es una enseñanza errada que procura es este, mm, trabajar el miedo en las personas y hacerle creer que un niño desde que nace ya está en pecado, nació con pecados. Eso es un error garrafal. El Señor Jesucristo le explicó la razón por la que ese niño había nacido ciego. Juan capítulo 9, versículo 3 dice, respondió Jesús, San Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó este. San Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino porque nació ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Algo que debemos tener bien claro o que debe quedarnos bien claro es que las obras que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal fueron las obras de Dios. Él no hizo sus propias obras, sino que hizo las obras que Dios le había encomendado que hiciese. Entre esas cosas estaba darle vista a los ciegos. Fueron las obras que Dios de antemano preparó para que el Hijo del Hombre hiciera, las que darían testimonio de quién era ese hombre llamado Jesús. En el libro de Juan capítulo 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque, mira aquí como dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, que el Padre me ha enviado. Entonces, Dios le encomendó hacer unas obras, entre ellas la de darle vista a los ciegos. Por eso el Señor Jesucristo tenía claro que todas esas obras las hacía en nombre de su Padre. Y esto es sencillo de entender. Lo que pasa es que hay gente que se niega a ver la realidad. Simplemente el Señor Jesucristo allí está diciendo que el Padre le dio una obra para que cumpliese, le encomendó una tarea. Por lo tanto, entienda por favor que allí hay dos personas totalmente diferentes. El Padre le dio unas obras al Señor Jesucristo para que Él las hiciese. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Juan 10, 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Al hacer las obras en nombre de su Padre, estaba consciente de que buscaba la gloria de Dios que le había enviado, como dice Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De manera que el Señor Jesucristo hacía las obras o hizo las obras, ni hizo las obras que el Padre encomendó. Estuvo, mientras estuvo acá en la tierra, el Señor Jesucristo
hizo las obras que el Padre le encomendó. Que, gloria a Dios. Bien, estas obras eran distintivas, daban testimonio de la persona que Dios ungió con su espíritu para que hiciese esas obras. El Señor Jesucristo recordó lo que había dicho el profeta Isaías haciendo mención de el Cristo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Allí usted puede ver que para eso Dios le había ungido, para que diera vista a los ciegos, entre otras cosas, ¿no? Pero dice allí que para que diera vista a los ciegos. Y claro está, no solamente a los que tienen ceguera física, sino también a los que tienen ceguera espiritual. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y claramente está hablando de ceguera espiritual. Y eso fue una constante en la predicación del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece en visión a Saulo de Tarso, le dice que entre las tareas que le está encomendando a Saulo era abrirle los ojos a los gentiles que estaban ciegos. Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que la obra de la predicación del evangelio es abrirle los ojos a los ciegos. Y esto es posible dándoles a conocer la verdad, deshaciendo la obra del enemigo que ha cegado el entendimiento para que no crean al evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, pero si vuestro evangelio, sí, perdón, si nuestro, no vuestro, sino, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, mire lo que hizo el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que debemos insistir y persistir para que los ojos de los ciegos sean abiertos, para que el entendimiento sea alumbrado con la luz del Evangelio. Así lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Efesios 1:17,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vuelvo y leo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Este ciego, donde iniciamos, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo sin saber quién era Jesús. Y es curioso que este ciego eh, había oído hablar de un hombre que se llamaba, a diferencia de los otros ciegos que la Biblia, que recibieron la vista durante el Jesucristo. Este ciego no tenía conocimiento de la escritura, mientras otros ciegos dice que clamaban diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego no. Gloria a Dios. Ya volvió por acá la señal, le pido disculpas. Les estaba comentando que es curioso que este ciego había oído hablar de un hombre llamado Jesús, pero a diferencia de los otros ciegos, este ciego no tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Otros ciegos, usted los va a conseguir, esos ciegos que fueron sanos también en el ministerio del Señor Jesucristo, usted los va a conseguir que ellos clamaban y decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, este ciego de esta porción donde iniciamos no identificaba a Jesús con el Mesías, con el hijo de David. Sin embargo, encontramos que esto no fue impedimento para que la obra de Dios se hiciese manifiesta en su vida. De este ciego tampoco se relata de que tenía fe para ser sanado y que como tenía fe, entonces por eso se le acercó al Señor Jesucristo. No, no, simplemente dice que Jesús iba pasando por ese lugar con sus discípulos, por donde estaba allí ese ciego, y aprovechó para devolverle la vista a ese ciego. Mire, así hay mucha gente dentro de las iglesias, ciegos espirituales que están dentro de las iglesias, pero aún la luz del evangelio no les ha llegado por completo. Ellos recibieron la predicación del evangelio sin estar buscándola, sin ellos estar deseándolo, simplemente se le acercó a alguien y les puso el evangelio
de salvación, el evangelio del arrepentimiento para vida eterna, porque alguien se acercó a ellos donde ellos estaban. Se han conseguido con la salvación sin haberla estado buscando, cumpliéndose lo que Dios había dicho por boca del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 1, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Así entonces ha sido la misericordia de Dios para con muchos de nosotros. No estábamos buscando a Dios, pero Dios se presentó a nuestras vidas para que le conociéramos. A su nombre sea la gloria, la honra por su misericordia y por su bondad para con cada uno de nosotros. Dios envió a alguien que nos hablara, a alguien que nos dijera lo que necesitábamos para alcanzar la salvación. Bueno, así pasó con este ciego. Él no estaba buscando, sino que Dios permitió que el Señor Jesucristo pasara por allí, por donde estaba este ciego. Y luego que este ciego fue sanado, los vecinos fueron los primeros que le interrogaron de cómo había sido sanado. Juan 9, versículo 8 al 11, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Mire usted la diferencia con lo que ocurre con frecuencia en nuestros días. Hacemos un alboroto cuando vamos a orar por un enfermo, se hacen campañas de sanidad con grandes parlantes para que todos escuchen, pero en este episodio, allí estaba el Señor Jesucristo rodeado de sus discípulos. Él hizo lodo, se lo puso en los ojos del ciego y le dio la orden que fuera a lavarse y el Señor Jesucristo siguió su camino. Allí no se amontonó la gente. Allí alrededor del Señor Jesucristo no se amontonó la gente para ver qué era lo que estaba haciendo o qué iba a hacer el Señor Jesucristo. Tan solo estaban los discípulos a tal punto que cuando el ciego recibe la vista, allí no había nadie más. Los vecinos se asombraron y preguntaban que si él no era el que había sido ciego. Esto también nos ayuda a entender que el milagro, la sanidad, no necesariamente debe darse inmediatamente cuando se hace la oración. Mire cuánta gente encontramos decepcionada porque se oró por ellos para que fuesen sanos y de inmediato no reciben lo que ellos estaban pidiendo. Y no era que el Señor Jesucristo no podía sanarle inmediatamente, sino que este ciego demostró obediencia al ir a lavarse en el estanque. Creyó que cuando fuese y se lavara, como le habían ordenado, él recibiría la vista y la recibió. Esto debe servirnos de ejemplo, porque muchas veces la fe no alcanza simplemente hasta que ora. Al terminar la oración vemos que nada pasó, entonces ya se nos terminó la fe. No, eso es que Dios me quiere sanar. Eso es que yo voy a permanecer así. Eso es que, y hacemos una cantidad de pensamientos que lo que demuestran es la incredulidad que hay en cada uno de nosotros. Debemos procurar hacer un cambio en esa situación. Cuando a este ciego le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ya Jesús y sus discípulos no estaban allí.
El que había sido ciego respondió en el versículo 11, Juan 9:11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, recibí. Y a mí me encanta esta respuesta. Es que este hombre no tenía un conocimiento de quién era aquel que le había devuelto la vista. Tampoco le vemos que está interesado en buscarlo para darle las gracias. Simplemente dijo, ese hombre que se llama Jesús. Ese hombre que se llama Jesús. Y a veces es todo lo que se necesita para que alguien se interese en conocer el Evangelio de la paz para con Dios. Alguien dispuesto a dar a conocer con palabras sencillas lo que Dios hizo por mano de Jesucristo y que aún Dios sigue haciendo en la vida de todo aquel que se convierte a Dios. Alguien dispuesto a dar a conocer, mire, no con elocuencia, sino con palabras sencillas, lo que Dios hizo por mano de Jesucristo y que aún Dios sigue haciendo en la vida de todo aquel que se convierte a Dios. Y permítame decirle que para recibir un beneficio de Dios no necesita ser un teólogo, no necesita ser un erudito en las escrituras, pero toma nota. Luego que has sido sanado, luego que tus ojos han sido abiertos, tienes la obligación de conocer quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, porque allí está la vida eterna. Luego los fariseos le preguntaron a este ciego, ya no cómo había recibido la vista, sino que le dijeron en Juan 9:17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Ya mire que no dijeron cómo fue que te abrió los ojos, sino qué dices tú del que te abrió los ojos. Y el que había sido ciego le dijo que es profeta. Este hombre que había sido ciego le dijo una gran verdad, porque el Señor Jesucristo también es profeta. Y acá debo hacer un paréntesis, me estuvieron haciendo la observación que ya yo no hacía paréntesis, ¿no? Bueno, vamos a hacer uno, porque tenemos que tener mucho cuidado con algunas personas, entre ellos los falsos judíos y los musulmanes. Estas personas, enemigos del Cristo de Dios, del Hijo del Dios viviente, le dirán que el Señor Jesucristo fue solo un profeta más. Los musulmanes niegan que Dios haya engendrado un hijo. Por lo tanto, niegan al Hijo. Y gran parte de los judíos niegan que Jesús es el Cristo. Para ellos, Jesús no es el Mesías. Para algunos ni siquiera fue profeta, sino que fue un simple rabino judío de la época. Entonces, toda esta es la obra del diablo para mantener en la ceguera al ser humano, pero que el Señor lo reprenda. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, Dios levantó a su Hijo amado como
príncipe y salvador para todas las naciones. El que en él cree no es condenado, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Cierro el paréntesis. Entonces vemos que el Señor Jesucristo también cumplió la función de profeta. Dios dijo por boca de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Con qué propósito levantaría Dios a este profeta? Dice, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le daré. Esta es la función del profeta, dar a conocer la palabra que Dios envía a decir por medio del profeta. Dar a conocer la palabra que Dios quiere darnos a conocer. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dio cuenta? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De manera que Él cumplió a cabalidad el oficio de profeta. ¿Y qué pasa con aquellos que no han querido escuchar el mensaje que Dios mandó a decirnos por medio del Señor Jesucristo? Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, volviendo a- al que había sido ciego, estos inquisidores que estaban en contra del Señor Jesucristo prohibieron que alguien confesara que Jesús era el Mesías, bajo pena de expulsarlo de la sinagoga. Ellos no tenían problema con el nombre Jesús. Su problema era que la gente llegara a reconocer que ese hombre que se llama Jesús era el Mesías. Ese era el problema. No que se llamaba Jesús, sino que ese hombre que se llama Jesús era el Mesías, era el Cristo, el Hijo del bendito. Y lo mismo ocurre hoy dentro de las organizaciones que se oponen a la verdad del Evangelio. Tienen el mismo espíritu anticristo. Toda aquella persona que diga que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces lo tratan de hereje y lo expulsan de la organización porque ellos han hecho del Señor Jesús su Dios, negando que Jesús es un hombre y que ese hombre es el Cristo de Dios.
a lo largo de la descripción de esta historia, usted va a ver cómo ellos buscaron desprestigiar al Señor Jesucristo, incluso tratándole de pecador. Pero nada de esto impidió la sanidad de aquel que había nacido ciego. No impidió que la obra de Dios se manifestara en la vida de aquel hombre. Así que nosotros debemos mantener nuestra mirada al frente, sin importar que nos señalen, que nos critiquen, que nos persigan, poniendo a un lado a los que se oponen y sabiendo reconocer a, aquel que no encontró. Debemos seguir al frente. No importa que nos señalen, no importa que nos persigan, no importa que nos critiquen. Y aprendamos a poner a un lado a aquel que se opone y aprendamos a reconocer a aquel que no es contra nosotros, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aprendamos a reconocer a los hijos del mismo Padre, los que hemos creído en el unigénito Hijo del Padre y esperamos de los cielos a Cristo Jesús que va a venir por los que le esperan. Seguiremos predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre que se llama Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Duélale a quien le duela. Ese hombre Jesús es nuestro Señor para gloria de Dios Padre, quien le levantó de los muertos al tercer día. Como era de esperar, este que había sido ciego, lo expulsaron. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Mire, escúcheme bien. El riesgo que usted corre cuando sus ojos son abiertos, cuando usted logra ver con claridad, cuando la luz del Evangelio llega a su vida, el riesgo que corre es que sea expulsado por los religiosos. Ya les incomoda que usted le diga la verdad. Ya les incomoda que usted les quiera abrir los ojos para que les alumbre la luz del Evangelio. Le tendrán por enemigo, rechazarán la luz, le tendrán por pecador, porque ellos quieren permanecer en tiniebla, porque a ellos no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Intereses entonces en conocer cada día más de Dios y conocer también de su Hijo Jesucristo. Es necesario que los que aún no le conocen lleguen a conocerle, saber quién es ese hombre que se llama Jesús. Vemos que el Señor Jesús fue nuevamente al encuentro de este que había sido ciego para hacer el resto de la obra en la vida de ese hombre. Porque no basta con la sanidad física. Si tú has recibido una sanidad de parte de Dios y estás en la iglesia por agradecimiento a Dios, permíteme decirte, no basta con obtener la sanidad física. Tú necesitas la vida eterna. Y Juan 17:3 dice bien claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando el Señor Jesucristo encontró nuevamente a este que había sido ciego, no le preguntó
¿Por qué lo habían expulsado? Tampoco les habló mal de esos que se oponían abiertamente al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta en Juan 9:35 al 38. Mire lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire la pregunta, mire la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este que había sido ciego, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Necesitamos conocer y creer en el Hijo del Dios viviente. No es suficiente con saber que ese hombre se llama Jesús. Es necesario creer que ese hombre que se llama Jesús es el Hijo del Dios viviente, a quien Dios ha exaltado a su diestra con poder y le ha hecho Señor y Cristo, príncipe y salvador de nuestras almas. Que Dios nos ayude cada día a conocer más y más de su palabra, a conocer más y más a Dios, a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, porque allí radica la vida eterna que nosotros estamos esperando y anhelando alcanzar un día. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que yo sé que no vuelve vacía. Hace el efecto para lo cual tú la has enviado en el corazón, en la vida de cada uno de los que la oyen. Ahora, Señor, de estos que han oído, de estos que han escuchado tu palabra, pero que aún no han conocido quién es ese